Hoy quiero excusar a Leslie, que él está predicando en Arecibo, ¿verdad? Así que nosotros nos tenemos que dividir, ¿verdad? Para cumplir con los compromisos que tenemos con Dios y con la iglesia. Así que oren por Leslie, que está en Arecibo. Y para que Dios provea, ¿verdad?, un pastor para esa iglesia, la iglesia de la planta, que no tiene pastor. Aleluya. Bien, hermanos, nosotros vamos a comenzar el estudio bíblico, un estudio bien interesante, bien importante para cada uno de nosotros, más los que le servimos a Dios, para explicar lo que vivimos. Muchas veces hay personas que viven situaciones, ¿verdad?, de crisis, y no entendemos. Y creo, hermano, que la iglesia de Jesucristo de hoy necesita escuchar este estudio, necesita aprender esta palabra, porque vivimos tiempos donde el poder de la iglesia ha mermado. Vivimos una iglesia muy tradicional, y vamos a hablar de eso. Vamos a orar para el estudio de esta mañana. Padre, te damos gracias y te pedimos, Padre, que tú nos des discernimiento de tu palabra de nuevo, y que podamos hablar, Señor, conforme a tu palabra. Que tú seas, Dios mío, fortaleciendo nuestras vidas, obrando en nuestras mentes, y sobre todo que aumente la fe y la gracia en nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La lección, entiendo que es la 15, ¿verdad? La que nos toca. La lección 15. No sé si el hermano nos puede, ¿verdad? Pero es la lección 15 la que nos tocaba, porque la que tocamos la otra vez fue nuestro temperamento en las manos de Dios. Esa fue la última que estudiamos. Sí, pero no estudió el libro. Ella dio una clase, pero no era del libro, entiendo. La que nos toca a nosotros hoy es la herramienta contra las fuerzas del demonio. ¿Esa fue la que ella habló? No, ¿verdad? Ella dio un estudio aparte. Bien, pues nosotros vamos a enfocar en esta lección, hermano. Creo que estamos en un tiempo necesario para entender esta palabra. Y estamos ubicando, para los que no tienen cuaderno, en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Y más que nunca, esta palabra que vamos a leer está vigente en la iglesia de este tiempo. En la iglesia de este tiempo. Y queremos que se enfoque en eso. En la iglesia de este tiempo. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, lee de la siguiente manera. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y di a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo es
posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Amén. Una historia interesante, una historia que deja en cierta manera en vergüenza a los discípulos, a la iglesia en ese momento, a los seguidores de Jesús, porque fíjense que Jesús le dio autoridad a los discípulos para echar todo tipo de demonios, todo tipo de enfermedad. Pero llega este muchacho con su padre y se encuentra que no lo pueden sacar. Y los discípulos quedan en ridículo. ¿Ah? Qué interesante, ¿verdad? ¿Y por qué yo lo quiero ver a la iglesia de hoy? La realidad, hermano, es que la iglesia puertorriqueña y americana, pero pues vamos a circunscribirnos en Puerto Rico, la iglesia hoy en día ha perdido el poder. Llega mucha gente atada por los demonios, atada por las situaciones, con miles de situaciones, y se van como llegaron. No hay poder, no hay manifestación de la gloria de Dios. Puede usted estar de desacuerdo conmigo o en acuerdo, pero ¿cuánta gente llega y se va igual? ¿Cuánta gente llega a la iglesia y no hay cambio? Siguen en doble vida. Entonces, ¿qué fuerza tenemos contra el mal? Esa es la lección de hoy. ¿Cómo nosotros podemos trabajar? Y quiero decirle, hermano, que el mal existe. Y muchas veces, ¿verdad? Yo he estado en iglesias que se han manifestado los demonios. Y la gente lo primero que hacen es que tienen miedo. La iglesia no ha aprendido a cómo enfrentarse a estos espíritus. Yo tuve una iglesia que la mitad de la iglesia salió cogiendo y dejaron el culto y se fueron. Y el primero que se montó en el carro fue el pastor de la iglesia. El primero que cogió vigilanga fue el pastor. ¿Por qué? Porque no están preparados, no saben qué hacer. Y nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber. ¿Verdad? Fíjense que la descripción que le da ahí, ¿qué descripción o qué tipo de enfermedad o qué tipo de experiencia de lo que describe aquí, usted lo puede asimilar parecido a epilepsia. La epilepsia, ¿verdad? Y no quiere decir, hermano, que todas las personas que tienen epilepsia están poseídas o tienen demonios. Hay algunas que son espirituales y alguna enfermedad, porque la epilepsia es una situación que da de un cortocircuito de acá arriba, ¿verdad? Donde un hemisferio con otro chocan la energía y ahí la energía es tanta que eso es lo que explican algún tipo que hace que haya un cortocircuito y ahí donde la persona empieza a convulsar, todas esas cosas, ¿verdad? Pero
sabemos que hay enfermedades, hermano, que son espirituales. Hay unas que son fisiológicas, pues no las buscamos. Porque ¿cómo hay enfermedades que son fisiológicas y no las buscamos? Porque comemos maíz. Yo me apunto ahí. Comemos maíz. Comemos cosas que sabemos que no hacen daño, pero como no nos gustan, no las comemos. Pues eso es fisiológico. Eso usted se lo buscó. Si usted no hace ejercicio, si usted, ¿verdad? No lleva una alimentación sana, pues el cuerpo se va a enfermar. No le podemos achacar eso ¿a qué? A espíritu, que después se aprovechan. Eso puede pasar. Pero hay otras que son espirituales, de pecado, de situaciones. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener lo que la Biblia habla de discernimiento de espíritu. Saber cuando algo es espiritual o cuando algo es ¿qué? Fisiológico, cuando es algo natural del cuerpo, porque el cuerpo se va ¿qué? Va envejeciendo y va a llegar la enfermedad por parte del envejecimiento. Pero hay enfermedades que no son así. ¿Hasta hay alguna duda o pregunta? Ok. Fíjense que dice aquí que cuando... ¿De dónde viene Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Jesús viene de una gran experiencia espiritual. Jesús estaba en el monte y se les revela a unos discípulos en especial, donde hace una transfiguración y le deja ver quién es Él. ¿Verdad? Y no vamos a entrar en esa parte, pero en el capítulo 9, en los primeros versículos, te habla de que Jesús se les revela a los discípulos y le presenta realmente quién es Él en su deidad. Y están en oración, en ayuno, y de momento viene y se encuentra con esta escena, una gran multitud alrededor de las personas, y dice, fíjense que habla de quiénes estaban ahí, los escribas. Los escribas eran enemigos del ministerio de Jesús y estaban todo el tiempo buscando a ver dónde Jesús fallaba en sus discípulos para acusarlos. El mundo está viendo a la iglesia, hermano. El mundo está viendo a la iglesia. Y no podemos negar que lo que hemos vivido de la pandemia fue directamente contra la iglesia. En contra. Porque por más que hemos querido tapar el cielo y decir que no, pero cubrimos con las redes sociales y cubrimos con X, con Y, con Z, la gran mayoría de la iglesia se han ido. Fue un cantazo duro a la iglesia. Iglesias grandes ahora tienen ni una cuarta parte de lo que tenían. Y eso trae otros problemas que no vamos a tocar. Pero la pandemia tocó directamente a la iglesia. Y yo digo, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo los postreros tiempos. Estamos viviendo los tiempos finales. Nosotros somos testigos de lo que estamos viviendo. Y nótese que hay una agenda, no sé si la he escuchado, que se llama la Agenda 2030. Y todo se va caminando en eso. El mundo va rompiendo y se están haciendo esquemas. La iglesia, las nuevas creencias, las uniones de las iglesias. Y todo eso nos dicen, ¿verdad? Eso para que estemos atentos a los tiempos en que estamos viviendo. Ahora, volvamos acá. Fíjense que hay una gran multitud y están ellos discutiendo. Hay una disputa entre ellos.
Y enseguida toda la gente al ver a Jesús se asombraron y corrieron a él. Dice la Biblia. Llegó Jesús y todo el mundo se enfocó a ver qué pasaba con Jesús. A ver si Jesús tenía autoridad. Y fíjense que la lección nos dice que los discípulos fueron humillados por el poder del demonio. Y hay una realidad. Usted tiene que, como hombre y mujer de Dios, estar preparado cuando usted tenga que enfrentar un espíritu maligno. Eso no es de llamar al pastor ni a la pastora. Eso es de todos. Y todos tenemos autoridad. Y eso no es decir, yo ora por mí. No, no, no. Usted tiene que meter mano. Usted tiene que saber orar. Usted tiene que saber cómo enfrentarse. Usted tiene que saber. Y no coger miedo. Pero para eso tenemos que estar, ¿qué? Preparados. Listos. Entonces, fíjense que dice aquí la lección que este joven tenía epilepsia, ataque de epilepsia, y lo ponía entre muerto, y este espíritu lo que hacía era un espíritu mudo y sordo de epilepsia, que su intención era que matar al muchacho, porque lo echaba al fuego y lo echaba ¿qué? Al agua, indicio de que lo quería matar. ¿Cuánta gente uno ve por ahí atado por los vicios? Hermano, toda esa gente que está en los vicios están atados por el poder de las tinieblas. Y estamos tan acostumbrados a eso que ya nosotros, la iglesia, lamentablemente no tiene ese poder para orar por ellos, que ellos queden libres. Y les voy a explicar por qué está pasando eso. ¿Ah? En Puerto Rico, si usted estudia, se han dado grandes avivamientos. En los años 20, los 40, los 70, se dieron unos avivamientos poderosos. Y en esos avivamientos, la gente de las calles venían y se convertían. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta y hay poder y manifestación de Dios, tiene que haber liberación. Tiene que haber sanidad. Un culto no podemos decir que hay un gran culto si no hay esa gente que venga a los pies de Cristo. Porque el mayor milagro que puede suceder en una iglesia es que una persona acepte a Jesucristo como su Salvador. Ese es el mayor milagro que puede suceder en un culto. ¿Por qué? Porque la persona, al reconocer al Señor, tiene que romper cadenas, se tiene que cambiar una mentalidad completa. El Espíritu Santo ha ido trabajando con esa persona en lo que es la gracia, ¿verdad?, previniente, y esa persona reconocer que necesita a Dios. Ese es el mayor milagro que puede suceder. Y una iglesia, un culto que verdaderamente usted diga que allí se manifestó el poder de Dios, tiene que haber salvación. Y tiene que haber ¿qué? Sanidad. No es del brinco y salto. Las emociones, mire hermano, puede haber brinco y salto, pero eso no determina que un culto se dio de gloria. Le pregunto, ¿cuánto tiempo va que eso pasa? ¿Cuánto tiempo ha pasado que la iglesia se da un culto y rompe la gente a entrar en quiero a Cristo? No me conté. ¿Cuánto?
¿Cuántas campañas se hacen y no se convierte nadie? ¿Podemos decir entonces que fue gloriosa esa campaña? No. Queremos tapar el cielo con la mano, queremos justificar, pero no. Porque el propósito de una campaña es que venga la gente ¿a quién? A Cristo. Pero eso sucede que no se ha preparado tampoco el terreno. Porque antes de una campaña tiene que haber visitación, tiene que haber una preparación, porque ¿cómo usted va a ir a buscar maíz si no tiene semilla? Primero hay que tirar la semilla para después buscar el fruto, ¿cierto o falso? Pues mire, todo eso lo traigo porque dice aquí que la multitud entendía que los discípulos, porque fíjense que los discípulos, Jesús no era todo el tiempo que sanaba. ¿Quién era la mayor parte? Los que hacían la mayoría de los milagros y los que imponían las manos sobre los enfermos, sobre los endemoniados y paraban, eran los discípulos. Los casos especiales de cada vida, pues son casos especiales pero Jesús no era el que estaba todo el tiempo poniendo, sí, él ponía, pero la mayoría lo hacía ¿quiénes? Los discípulos. Y los discípulos se encontraron que ahora este muchacho no quedó libre. Y el padre estaba decepcionado del muchacho. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Comentario. Confianza, hermano, no estoy predicando, estoy en un estudio bíblico. Fíjese, ajá, hermano, te iba diciendo. En el caso de que la persona se decepcionó, lo que yo entiendo es que él estaba mirando al hombre. O sea, cuando uno busca algo, es como cuando uno le pide un favor a una persona, porque uno confía y esa persona pues le falla, pues uno dice, la persona me falló. O sea, no está hablando de Dios, está diciendo, yo puse mi confianza en ellos para que le sacaran el demonio y me fallaron. En ese momento no está hablando de Dios, dice que se decepcionó. Sí. Y hermano, no sé cuánto de ustedes le ha pasado que va a un culto, tiene una expectativa de ese culto, va a una campaña, va a un culto, ¿verdad? Que viene tremendo predicador y usted quiere a lo mejor que Dios le hable, ¿verdad? Porque hoy en día la gente quiere que le profeticen y le pasa a la gente por el lado, le pasa al predicador y todo, y usted no siente nada y se fue. Y usted dice, Dios no me habló, Dios no me dijo nada, Dios le habló a todo el mundo y a mí nada. ¿Cuánta gente le ha pasado que se ha decepcionado de los cultos, pero no ha entendido que esa no es la mentalidad a ir a un culto? Y ahora, ¿cuál es la mentalidad correcta de la iglesia en un culto? ¿Cuál es? ¿Cómo usted quiere que esta iglesia se llene de la gloria de Dios? Yo le voy a decir cómo. ¿Cómo? Ahora, ¿lo hacemos? Es la pregunta. Ajá. Yo te digo sinceramente, cuando uno viene a la iglesia, lo primero tiene que venir es al frente, hablar con el Señor, orar, porque el Señor es el que te da el ánimo, el Espíritu Santo, para que tú puedas hacer las cosas. Pero si no tienes fe y no tienes el valor de ir al frente, no vas a hacer nada. Ajá, muy bien. Tú vienes a la iglesia primero a adorar a Dios. Amén. Porque si todo lo demás es por añadidura. Amén. O sea, hay personas que vienen cuando están enfermos
para que Dios lo sane. Pero casi siempre es sanidad física, ¿verdad? Y si Dios no lo sana, pues entiende que le falló. Amén. O sea que Es lo que estamos hablando, hay una decepción, ¿verdad? hay una decepción. Pero tiene lo correcto ahora. David lo dice. Ajá. Tenemos que ponernos en oración por la iglesia para comenzar a visitar a los hermanos. Muy bien, esa es una parte correcta. ¿Qué más? David dice, entrar por su puerta con acción de gracia. ¿Ah? Y a sus atrios con alabanza. Yo desde que entro vengo a adorar a Dios. Y debemos de entrar con una expectativa de que Dios hará algo en mí. Pero estamos tan acostumbrados a ir a la iglesia que no tenemos expectativa de gloria. No entramos con acción de gracia. Entramos a un club, como si fuera un club. Entramos, Dios te bendiga, ¿cómo está? ¿Cómo la pasaste la semana? ¿Cómo te fue esto? ¿Cómo te fue lo otro? Y entramos, ajá, y lo menos que hacemos, faltando el respeto a Dios, yo digo, que entramos a la iglesia y no venimos a adorar a Dios. Venimos a un club. Perdónenme, hermano, pero voy a ser bien sincero. No entramos con acción de gracia. No entramos con alabanza, como dice David. Entramos a saludar, a hablar, esto, y mucho menos ya la gente ni ora, ni se presenta ante la presencia de Dios. Llegan, hablan y se sientan a esperar que el culto comience. ¿Y usted cree que así Dios se va a manifestar? Si la Biblia dice que tenemos que entrar con acción de gracia y alabanza. Así no vamos a ver gloria, hermano. ¿Cuánto tiempo lleva que usted no hace un buen ayuno de verdad? ¿Cuánto tiempo de verdad usted dice, oh, voy a orar, y se apaga el celular y no veo ni celular ni nada? Hoy es a orar, 2 horas de oración, 2 horas de Biblia, 2 horas de oración, y estamos todo el día en oración y ayuno. No, vamos a dejar de comer, eso no es ayunar, ¿eh? Ayunar no es dejar de comer y se acabó. Ayunar es meterse con Dios. El cejar es apagar el celular, apagar el televisor, es meternos a la presencia de Dios, y aunque llame quien llame a la puerta, no le contesto porque estoy a solas con Dios. ¿Cuánto tiempo más que hacemos eso? Ajá. Y déjeme decirle que en Puerto Rico no se practica el silicio. Si eso se dice aquí, olvídese usted que nadie viene. ¿Qué es silicio? Se trae usted dos toallas o 3, la tira por ahí en la iglesia y vamos a meterle 3 días de oración y ayuno en la iglesia. ¿Ah? Vamos, ahí usted verá cómo se mete a la presencia de Dios. Porque si usted analiza, los grandes avivamientos empiezan con gente que se pone en oración y en ayuno para que la manifestación de Dios llene su casa. Que la chequina de Jehová. Entonces Jorge Dios a manifestar los pecados. Porque le voy a decir algo, hermano. En la iglesia hay mucho pecado oculto. Mucho pecado oculto. Y no queremos que Dios los revele. Pero cuando nos metemos con Dios, Dios rompe, porque chocar con la santidad de Jehová. Dios revela el pecado, pero eso es bueno. Porque Dios nos muestra cuán mal estamos creyendo que estamos bien. Eso le pasaron a los discípulos. Y les digo eso porque los discípulos no pudieron echar ese tipo de demonio por su incredulidad, porque estaban llenos de pecado.
había pecado en ellos. Porque dice, lo mismo dice, porque esta generación con nada sale sino con oración y ayuno. Eso es con intimidad. Y muchas veces nos enfocamos en los ministerios, en predicación, en esto y lo otro, y lo menos que hacemos es orar, es meternos con Dios, es ayunar, pero como no hay tiempo, no hay tiempo. El trabajo, X, Y, Z. Cuando la iglesia ha dicho, vamos a meternos 40 días en oración y ayuno, una cadena de oración y ayuno, ¿quién le toca el lunes? ¿Quién le toca el martes? ¿Quién le toca el miércoles? Y así queremos ver la gloria de Dios. Oye, hermano, yo no iba a decir esto, pero por algo Dios está haciendo. ¿Ah? Así lo hacíamos así aquí. Ajá. ¿Y cuánto tiempo va que no? Y lo hacíamos en cadena de tal hora a tal hora y de tal hora a tal hora. Yo no tengo planificado. Muy bien, eso es así. Yo no tengo aquí. Pues eso, Dios diciendo que hay que hacerlo, ¿ves? Todas esas cosas, hermano. Muy bien, eso es importante. Hay que conectarnos, hay que orar, hermano. Hay que conectarnos como iglesia. A lo mejor no podemos decir, vamos a venir a la iglesia a orar, pero decimos todos nosotros a las 10 de la noche o a las 9 de la noche nos vamos a conectar espiritualmente y todo orando. Pero tenemos que tener oraciones concretas. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Oraciones coordinadas. Oraciones con sabiduría. Bueno, seguimos. Ya se me fue el tiempo. Fíjense, hermano, que en Mateo 10:8, alguien que me lo busque, Mateo 10:8 ahí mismo. ¿Saben qué? En Mateo 10:8, sí. Sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia te dijiste y dar de gracia. Eso Dios nos llamó. Sanar de enfermos. Oiga, hermano, eso volvemos a lo que decimos. Una iglesia de poder, una iglesia que la gente llega enferma y se van sanos. Sano. Limpiar leproso. No hay leproso, pero hay leprosos del alma. Yo le pongo a esos leprosos ahora mismo, son la gente de drogas que están en los vicios, que ese fentanilo los pudre por dentro, hermano. El fentanilo está matando a la juventud hoy en día. Y para mí yo los veo como leprosos porque la piel se le pone así. Dios nos llama a eso, a sanar a esa gente, a resucitar muertos y echar fuera demonios. Ahora, hay que ser liberados por el poder, ¿verdad? Del poder del demonio. Y fíjese, hermano mío, que los discípulos pasaron la peor humillación y vergüenza de sus vidas. ¿Cuántas veces así ha pasado? Que la gente viene, mire, yo tengo una experiencia de una persona que estaba atada y en esa iglesia, como les dije, se manifestó eso y todo el mundo se fue, se aparó el culto. El primero que salió cogiendo fue el pastor. Yo no estaba ese día porque yo estaba en fíjese, precisamente Dios me había mandado a estar en oración y ayuno por 3 días y yo acostumbro y acostumbraba, no lo he hecho por tiempo y le estoy fallando a Dios por eso, lo tengo que reconocer,
porque yo generalmente hubo un tiempo que yo me iba de mi casa, me iba a una casa en un campo, precisamente era en Atillo, donde estaba rodeado de cercado, no había nadie a vuelta redonda, y en esa casa era una casa de oración y ayuno. Muchos pastores, evangelistas y todo iban a esas casas a orar y ayunar. Tuve 3 días en esa casa orando y ayunando bajo un formato de oración y ayuno que los recomiendo. Son 2 horas de oración, 2 horas de lectura de la palabra, 2 horas de oración desde las 5 de la mañana, de 2 de la tarde a 6, de 2 a 4 o 5 de la tarde usted duerme un ratito y después por la tarde le mete hasta que sea las 10 de la noche, 11 de la noche. Cuando llegué después de ese ayuno, me encuentro con esa escena, me parece a eso. Ahí, cuando uno está preparado, Dios es el que te dice cómo hacer las cosas. Humanamente uno no tiene autoridad. La autoridad viene de parte del Señor, porque el Espíritu Santo te va a decir cómo enfrentar estos poderes. ¿Ven? Y Jesús se hizo presente. Y fíjense que cambia esa disputa y se enfoca en Jesús, y Jesús le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y sale el padre, porque ahí no lo dice, pero fue el papá, y dice: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahí reconoce. Y le toma y le sacude y cruje los dientes. Y fíjense, hermano, para ir reduciendo, porque ya es hora, ahí se da la situación de que Jesús hace un examen, le pregunta desde cuándo ese muchacho está así, porque cuando el espíritu ve a Jesús, se sacude con violencia, hay una manifestación de ese espíritu. Eso pasa, hermano. Le dice que desde niño, y Jesús lo reprende. La enseñanza de este estudio, la enseñanza es sencilla. La iglesia tiene que vivir en santidad. Tiene que haber oración, ayuno. Esos son los medios de gracia. No solamente eso, hermano. Los medios de gracia es escudriñar la palabra. Los medios de gracia es buscar la presencia de Dios. Ver cosas sanas. La iglesia, hermano, lamentablemente está mundana, viendo cosas que no son agradables, escuchando cosas que no le agradan a Dios. Y así sucesivamente, cuando vemos, escuchamos y nos alimentamos de cosas que no son correctas, nuestra vida espiritual no está apta, no está preparada para enfrentarse a los poderes del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos cargados de pecado, estamos cargados de vivencias que no le agradan a Dios. Y la iglesia se tiene que limpiar. La iglesia tiene que buscar el rostro de Dios, ser lo más recto posible. Y eso es lo que Dios quiere. Gracias, hermano, por el tiempo extra que me cogí, pero la lección es importante. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Llénanos de paz y de tu gloria. Líbranos, Señor, de toda persona malvada, de todo accidente y de toda enfermedad. Y que esta semana sea una semana de bendición, que seamos embajadores de tu reino. Y gracias por todo, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Yo soy el del Team de Adoración que están dando de 4 a 6 de la mañana, y yo le he mandado que uno lo que es por YouTube, pero uno se conecta y lo puse en la página de la iglesia para que está tremendo, sinceramente.
Amén, amén. Así que lo que yo se lo gustaba casi todo, ¿verdad? Yo Sí. creo, y lo puesto acá en la iglesia para que lo siga. Perfecto. Amén. Dios les bendiga.